Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie El Rostro de Dios, presentándote el capítulo El Fruto Prohibido, donde Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre el poder de los pensamientos. ¿Qué relación tiene la mente con la envidia? ¿Y cómo influye nuestra manera de pensar en el comportamiento? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, los saludo con todo mi cariño nuevamente. Nos volvemos a encontrar en esta serie llamada El Rostro de Dios. Es el penúltimo capítulo de esta serie y me quiero detener un segundo justamente en el nombre, El Rostro de Dios. Es interesante porque hablamos de algo que ninguno de nosotros, al menos que habitamos el planeta en este tiempo, ha visto. Por lo tanto, es algo que físicamente debemos conformarnos con imaginarlo. ¿Y cómo es el rostro de tu Dios? ¿Cómo es tu versión física de Dios? ¿Te da curiosidad? Pensaba en dos situaciones en las que de inmediato nos imaginamos un rostro. Por ejemplo, cuando te dan la noticia del nacimiento de un bebé, ¿cierto? Nació un sobrino, una sobrina, el hijo de unos amigos. Entonces tú te empiezas a preguntar de inmediato, ¿a quién se parecerá? ¿Al papá? ¿A la mamá? Y según conozcamos a los padres, es como empezamos a darle forma a esa persona que aún no conocemos. Ahora, otra situación, quienes somos padres de hijos más grandes, hemos escuchado alguna vez esta frase: papá, estoy pololeando, o papá, estoy de novio, de novia. Primero se te viene un dolor de estómago, ¿cierto? Tragas lentamente y empiezas a hacer preguntas, es natural. Y mientras haces esas preguntas, ya te empiezas a imaginar ese rostro. Pides descripciones y de acuerdo a cuán comunicativo o comunicativa sea tu hijo o hija y a cuánta información te entregue, tú le empiezas a dar forma física a esa persona que aún no conoces. Y a Dios, ¿qué forma física le has dado? Hay muchas versiones y pareciera ser un tema cultural de cómo hemos recibido esa información. Está el Cristo sufriente, el de la cruz, ensangrentado, con su corona de espinas. Está el Cristo más feliz, amistoso, que aparece en algunas literaturas, siempre rodeado de niños, con un rostro más limpio, ¿verdad? Está el Cristo ortodoxo, con un rostro más de cuadro artístico, de pintura. También está el Cristo de Hollywood, con esos ojos verdes y mirada profunda, pelo largo, liso, seguramente lavado con champú, el Viv, de ahí para arriba, creo yo. Muchas versiones imaginarias que parecieran depender de cómo yo lo he conocido, a través de qué religión o a través de la pantalla. Yo por eso nombraba el Cristo de Hollywood, porque puede ser que tú lo conozcas a través de esa película. Entonces ese rostro de Cristo es de acuerdo a la información que tú has recibido. Y es lo que pretendemos a través de esta serie. Hemos querido conocer a Cristo, acercarnos más a Él a través de sus mandamientos.
los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que son instrucciones que nos dejó Dios. Hay personas capaces de recitarlos en orden del primero al 10, sin dudar uno solo. Hay gente que tiene esa capacidad, yo no la tengo. Hay personas que los tienen en sus casas, en un cuadrito, cerca de la puerta, ¿cierto? Siempre esos cuadritos están cerca de la puerta. Hay personas también que dicen que estos 10 mandamientos no son para estos tiempos, que fueron escritos en otro tiempo para otras personas. Pero a través de esta serie nos hemos dado cuenta que estos mandamientos son atemporales, son aculturales, prácticos en su lenguaje y principalmente procuran nuestro bienestar. Yo me preguntaba si en su núcleo familiar, en su hogar, existen mandamientos o reglas que son de ustedes, de su familia, esos mandamientos propios que están en su núcleo. Seguro que sí. Los padres somos buenos para eso, para instaurar mandamientos. Pero al igual que como es Dios con nosotros, seguramente esos mandamientos, los de Dios y los nuestros propios, fueron diseñados para nuestro bien, para el bien de nuestro núcleo, de nuestro entorno, o para el bienestar de nuestra familia en ese caso. El fruto prohibido. El tema de este capítulo lleva como título El fruto prohibido. ¿Qué se te viene a la mente de inmediato? Una manzana verde, brillosa, crujiente, o una roja, tal vez, puede ser, ¿por qué no? Porque cuando hablamos del fruto prohibido, viajamos inmediatamente al tiempo de Adán y Eva, puntualmente al episodio descrito en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, donde dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en ese preciso momento es como que se activara algo en nosotros, ¿cierto? Que nos hace fijarnos en ese fruto, precisamente. Porque si yo pusiera aquí al frente de ustedes, estamos a través de la pantalla, pero si físicamente tuviera la oportunidad de poner una tremenda frutera grande con distintos frutos tropicales de invierno, distintas frutas, y dejara una específicamente fuera, y yo les dijera: coman de esta frutera, lo que ustedes quieran, pero esta que está aquí afuera, no. ¿Qué creen ustedes que pasaría? En 10 segundos esa fruta tendría un pedazo menos y unos dientes marcados, si es que algo queda de la fruta. Cuando Dios le dice eso a Adán, es como diciéndole: yo te conozco, sé cuál es tu naturaleza, sé qué es lo que más te va a llamar la atención, pero es por tu bien, no lo hagas. Vamos a hablar hoy del 10º mandamiento. Y en el 10º mandamiento, que es precisamente del que vamos a hablar hoy, pareciera estar diciéndonos lo mismo. No lo hagas, es por tu bien. Leamos Éxodo 20, capítulo 20, verso 17. Ahí está descrito este 10º mandamiento que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo sé cuál es tu naturaleza. Yo sé qué es lo que se te da. Sé qué cosas te llaman la atención. Pero es por tu bien. No codicies nada de tu prójimo. Y cuando hablamos de atemporalidad de los 10 mandamientos,
si trajéramos este mandamiento precisamente a nuestros días, ¿cómo sería? Por ejemplo, no codiciarás la PlayStation 5 de tu amigo. No codiciarás el Mercedes-Benz de tu vecino. No codiciarás la fama del influencer de moda. No codiciarás el puesto de trabajo de tu compañero, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Es lo mismo. Claro, fue escrito en otro tiempo para otras personas con otros intereses, pero es atemporal. Podemos trasladarlo acá, sin ningún problema. ¿Cuánto nos conoce Dios desde el principio de los tiempos? Y a pesar de estar viviendo en un mundo completamente distinto, qué poco han cambiado las cosas de allá hasta acá, relacionadas justamente con los 10 mandamientos. Todos los mandamientos apuntan a conductas. ¿Se habían fijado en eso? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no vas a hablar contra tu prójimo, falso testimonio. Y solo el último mandamiento, tiene que ver con nuestros pensamientos. Codiciar. Qué importantes son los pensamientos, porque los pensamientos anteceden a nuestros actos. Entonces a Dios le importa mucho que pensemos. Y en este 10º mandamiento que habla específicamente sobre la codicia, ¿qué entendemos por codiciar? Es un concepto que yo me di cuenta que hasta este estudio no lo conocía. ¿Es verdad? Si nos vamos a la definición de codiciar, ¿qué nos dice la RAE? Codiciar es desear mucho, en exceso, una cosa difícil de alcanzar, en especial dinero, poder o cualquier cosa para mejorar la situación personal, el yo, el ego. Eso es codiciar. ¿Y qué nos dice Jesús acerca de la codicia? Revisemos qué dice Lucas capítulo 12, verso 15. Cuidado, es una advertencia puntual, cuidado. Guardaos de toda clase de codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Está clarito. Esto es muy interesante y pareciera ir en contra de lo que culturalmente o socialmente se nos ha impuesto, porque pareciéramos estar en una carrera de lo material que no para, que no termina. Y quiero aclarar que no estoy demonizando el adquirir bienes materiales y disfrutarlos en la medida que nuestros recursos económicos lo permitan. Pero hay una delgada línea que separa esto de conseguir nuestra felicidad a través de las cosas materiales. Porque si tu felicidad la obtienes a partir de estas cosas materiales, créeme que siempre vas a estar infeliz. Sí, sobre todo en estos tiempos, porque tendrás que pasar de una cosa a otra en un abrir y cerrar de ojos. ¿Hace cuánto te compraste el iPhone 13? Te cuento que ya existe el iPhone 14 y seguramente mientras tú estás pensando en qué hacer o cómo adquirir este iPhone 14, seguro que Apple ya está trabajando en el iPhone 15 y es una rueda que no termina. La codicia es un afecto desproporcionado por los objetos. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Dónde está depositada tu felicidad? ¿Cuál es el sentido de tu vida? El dinero no hace la felicidad. Esa es una frase de manual, ¿cierto? Que todos la hemos escuchado alguna vez. Y la podemos discutir largamente. Porque
pareciera por un lado ser la conformidad para quienes descubrieron que nunca van a ser ricos, ¿cierto? El dinero no hace la felicidad. Pero alguien me podría decir, claro, no hace la felicidad, pero sí hace la vida más fácil. Con dinero se hace todo más sencillo. Sí, es verdad. Pero Dios quiere que nuestro corazón no esté puesto ahí, no en lo material. Que nuestra felicidad no dependa del cuánto. Y me quiero permitir compartirles una experiencia de trabajo que a lo mejor ya se las compartí alguna vez, pero la descubrí ahora estudiando para este tema y la quiero compartir desde ese punto de vista. Yo siempre quise ostentar un cargo, laboralmente hablando. Siempre quise dirigir un equipo, dirigir una empresa. ¿Y por qué les comento esto? Les repito, estudiando este tema, me di cuenta de cuáles eran mis motivaciones. Yo quería poder, quería estatura, quería un currículum más amplio, desarrollo profesional. Pero por alguna razón nunca se me dio este anhelo, y ahí quiero hacer la diferencia, este anhelo. Pero que mirado desde este punto de vista de cuáles eran mis motivaciones, yo les podría decir que descubrí que era mi codicia. Esa era mi codicia. Y no se me daba. Incluso una vez me llamaron a una entrevista de trabajo porque postulé al cargo. Yo lo buscaba, yo lo quería. Y en esa entrevista, donde estuve más de una hora conversando con la persona que decidía si yo me quedaba con el puesto de trabajo, me pregunta por qué te debería contratar a ti. Y mi respuesta fue instantánea. Porque creo que Dios me tiene un regalo. Esa fue mi respuesta. Creo que Dios me tiene un regalo importante. Ahora, quiero volver a destacar. O sea, yo creía que ese regalo venía por el lado de darme en el gusto, en mi sueño de poder, de estatura. Eso es lo que yo pensaba, que el Señor eso me lo iba a regalar, tarde o temprano. Ahora el lenguaje corporal de esta persona, cuando yo le contesté que Dios me tenía este regalo importante, me decía que algo no andaba bien. O que no era lo que él quería escuchar, al menos. No me volvieron a llamar. Ni siquiera para decirme que no había quedado seleccionado. Mi sueño laboral se esfumaba entre los dedos. Les quiero compartir otra historia. ¿Ustedes conocen o han escuchado hablar de Christopher Reeve? Los ochenteros, ahí nos vamos a identificar más con ese nombre. Sí, porque es el actor que personificó a Superman, ¿cierto? Película muy exitosa, estrenada en el año 1978, y que dio paso, gracias a su éxito, a la segunda, tercera y cuarta parte. Eran otros tiempos, ¿cierto? Hoy en la época tecnológica en la que vivimos, no sé si esa película hubiese tenido tanto éxito, pero en esos años 80 fue muy exitosa. Entonces vinieron segunda, tercera, cuarta parte de Superman, y este actor además consiguió papeles importantes en otras películas. Este talentoso actor, guapísimo, las mujeres de los años 80 lo podrán confirmar, y eso trajo a su vida mansión de lujo, un yate, aviones, una pasión por navegar lejos y volar muy alto y lograr más cosas que cualquier otra persona. Cruzó 2 veces el Atlántico él volando solo,
y a menudo competía con su yate en distintas carreras. Estaba siempre en distintas actividades. Esquiaba, jugaba tenis, practicaba buceo. Debe haber sido muy competitivo. Vivió 10 años con su mujer y madre de sus 2 hijos, hasta el año 1987, año en que la dejó por una mujer 10 años más joven. Christopher no vivía todos los días disfrazado de Superman, pero pareciera querer serlo en su vida. Y hay otro aspecto que destaco ahí en el haber dejado a su mujer por esta otra mujer más joven. No conozco en detalle la situación, pero cuando la codicia entra en nuestros corazones, también las personas pasan a ser esos materiales, esos objetos que nos sirven o no nos sirven. En otra película le tocó realizar el papel de capitán de caballería, y fue ahí donde descubrió otro mundo que aún él tenía por conquistar, que hasta ahí no lo había descubierto, y es el de la equitación. A poco andar, obtuvo un establo con caballos finísimos, con los que empezó a competir en distintas disciplinas. Y en mayo del año 1995, en Virginia, estaba programado un evento ecuestre, una carrera con obstáculos, en la que Christopher decidió participar con su caballo favorito, Eastern Express. Y al llegar al tercer obstáculo, y ante el aplauso de quienes lo aclamaban, porque él, muy famoso, muy elegante, reconocido mundialmente, donde iba, dejaba la escoba, ¿cierto? Con su fama y su elegancia. Entonces, participando en esta competencia, llega al tercer obstáculo cuando estaba en esta carrera de equitación, y por alguna razón el caballito Eastern Express, en vez de saltar este obstáculo, frenó de golpe, bajó su cabeza y Christopher voló por encima de él. Su cabeza golpeó fuertemente el obstáculo y sus manos quedaron atrapadas en las riendas. Y cuando cayó con su cabeza al suelo, y en el impacto se rompió la segunda vértebra cervical y su espina dorsal se cortó. En menos tiempo de lo que llevamos aquí, en este rato juntos, Christopher Reeve pasó de ser una de las estrellas más brillantes del mundo a un hombre que dependía de otras personas y máquinas para poder vivir. Christopher tuvo un cambio radical, dramático. Sin embargo, él mismo dijo, y esto es lo que quiero rescatar con esta historia que les cuento, porque no quiero cuestionar su vida ni hacer juicio de lo que él hizo de su vida. Yo quiero rescatar lo que él mismo dijo después. La transformación más importante ocurrió en mis valores y en el sentido de mi vida. Él tuvo un cambio físico, sin embargo reconocía que el cambio más importante que él había vivido era en sus valores y en cómo él miraba la vida. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Paz, tranquilidad, felicidad. Esa felicidad que está en las cosas simples. ¿Qué queremos nosotros? Fama, poder, felicidad material. Nos atrapamos en una espiral del que no podemos salir, créditos, deudas, queriendo siempre más, porque nunca nos conformamos con lo que tenemos. La codicia es un amor falso y traicionero. Es un amor fuera de orden, fuera de proporción, fuera de lugar. Es poner nuestros afectos
donde no corresponde. La codicia es hacer más importante las cosas que a las personas y sus necesidades. Con la pena de no haber sido seleccionado para el trabajo de mis sueños, me llamaron para otro, al que no postulé. Yo no tenía, ese trabajo no tenía tantos pergaminos como el otro, como el que yo quería, pero era un trabajo y lo acepté. Pasó el tiempo y la frustración me empezó a hacer daño, hasta que se lo comenté a mi esposa y le dije: ¿por qué Dios no me dará ese trabajo que yo tanto quiero? Conversamos largamente del tema, sin encontrar una respuesta. Yo quería ese título, yo quería ese cargo, quería ese estatus. Y como les dije anteriormente, hoy les puedo decir con toda seguridad que lo que yo sentía era codicia por ese puesto de trabajo que no llegaba. Los 10 mandamientos no son una lista de reglas que debemos aprender o que debemos tener colgados para recordarlos cada vez que salimos de casa. Son una relación personal con nuestro Salvador. Los 10 mandamientos no son una escalera que nos lleva al cielo y que nos cuesta trabajo subir. Es importante conocer la ley de Dios, sin duda. Pero tan importante como conocerla es amarla, hacerla parte de nosotros. Debemos vivirla y que sea el Espíritu Santo el que grabe esas letras en nuestros corazones. Un día, angustiado porque veía que la oportunidad del trabajo soñado no llegaba, estaba triste, pensando y preguntándole a Dios: ¿por qué? Y ya llevábamos unos años con mi esposa trabajando en un ministerio de la iglesia orientado a matrimonios, que amamos, que nos gusta mucho. Estábamos trabajando en ese tiempo en RMC, dirigiendo al equipo de trabajo, un equipo de más de 100 personas. Y fue en ese momento que escuché la voz de Dios. Llevas tanto tiempo teniendo el trabajo que sueñas y no te has dado cuenta. No es remunerado, pero es el trabajo que siempre soñaste. Lo que pasa es que en el formato que me lo presentó Dios no cubría mis expectativas de sueldo, de rango. Mis motivaciones eran materiales. Es por eso que yo no lo había visto. Mi sueño estaba motivado por la codicia. Le pedí perdón a Dios y puse todo mi corazón en ese trabajo, el trabajo de mis sueños, el trabajo que Él me había regalado. Y hasta el día de hoy le entrego tiempo, recursos, tiempo que a lo mejor podría ocupar en otras cosas, pero sentí que ese era el regalo que me tenía Dios. Y me lo dijo claramente. Y es por eso que todo lo que tengo lo quiero entregar a ese trabajo. Hoy día, paralelamente al trabajo que el Señor me regaló, trabajo con la persona que me llamó a ese trabajo que no postulé. Pero hoy día en el puesto que siempre soñé. Pero saben, mis motivaciones hoy son otras. Y finalmente, creo que ese es el regalo que Dios tenía para mí. Así como Christopher Reeve, y guardando las proporciones porque no quiero acercarme a su estatura, reconoció que el mayor cambio vino en sus valores y en el sentido de su vida. Yo les podría decir que en mi vida ocurrió lo mismo.
mis motivaciones y el sentido de mi vida cambiaron. Debemos estar atentos a lo que Dios quiere para nosotros, más que lo que nosotros queremos para engrandecernos. Nuestros planes son egoístas. David es un personaje interesante de la Biblia, porque le pidió a Dios un corazón como el suyo. Su deseo fue alabado por Dios, y es lo que Dios espera que suceda con nosotros cuando nos enamoramos de Él. Sin embargo, este mismo David codició a Betsabé. Esta historia la podemos encontrar en Segunda de Samuel, capítulo 11. Y ese fue el principio de su caída. Les quiero invitar a que lean ese pasaje de la Biblia. Su deseo de poseerla lo llevó a adulterar, conspirar, asesinar, mentir y volverse un tirano. La codicia precedió su caída. Nuestros planes siempre van a ser limitados, manchados. Dios tiene para nosotros planes perfectos, infinitos. Yo los quiero invitar a buscar a Dios, a escuchar su voz, a dejar que el Espíritu Santo actúe en cada uno, relacionarnos con Él diariamente y así poder ver su rostro de amor infinito. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.